Durante más de medio siglo, Conauto ha estado junto a ti, ofreciendo soluciones para la industria y el sector automotriz. Hoy, más de 30 marcas líderes conforman nuestro amplio portafolio de productos que innova y crece al ritmo de tus necesidades. Te invitamos a recorrer nuestras marcas: lubricantes, grasas y refrigerantes. Jaboline es sinónimo de innovación. A lo largo de su historia, esta marca americana de lubricantes ha evolucionado constantemente para satisfacer las demandas cambiantes del sector automotriz. En 2025, evoluciona por fuera, con una etiqueta más vibrante, y evoluciona por dentro con su más reciente categoría, API SQ, manteniéndose a la vanguardia del mercado. Ursa atiende las necesidades de motores a diésel en flotas e industrias. Con su campaña Constelación Ursa, cubrimos todas las carreteras del Ecuador en busca de los restaurantes estrella de conductores y aventureros, y redescubrimos la esencia de la marca con el reboot de su tradicional comercial. Bajo la marca Motorex, Conauto comercializa su propia línea de productos para el mantenimiento automotriz. En este segmento, incluye aceites lubricantes para todas las aplicaciones del mercado y grasas. Los productos Chevron son fabricados con bases lubricantes de clase mundial, reconocidos bajo la marca Delo para motores a diésel y Supreme para motores a gasolina. Desde el 2014, contamos con la representación exclusiva de lubricantes Repsol en Ecuador, destinados a motores modernos y exigentes. Neumáticos. La seguridad de cada viaje se apoya en la calidad de nuestros neumáticos, con un amplio abanico de opciones para vehículos livianos y semipesados. Llantas Exbri, de gran tracción y confianza, con sus modelos principales Brutus y Ecology. Power Track, con nuevos labrados, presente con sus modelos EcoSport X77 y Wild Ranger RT. Cooper Tires ofrece rendimiento y confort con sus llantas Evolution ATT, Evolution C5 y Discoverer UTSE. BF Goodrich y su nueva KO3 destaca por tener un 15% más de duración. La marca francesa de llantas Michelin, con variedad de aplicaciones para transporte de carga o pasajeros. Y para los que mueven la industria y el comercio, Conauto ofrece neumáticos robustos y confiables bajo nuestra marca Motorex, que ofrece llantas para buses y camiones. Y adicional, contamos con marcas como Cargo Power, Aeolus, Exbri y Power Track. Varios consumos. Motorex abre su abanico con productos para el mantenimiento automotriz que incluyen baterías, aditivos, líquido de frenos, bujías y generadores para la industria. Mención especial merecen los filtros MPF, Motorex Power Filters, que son parte de la gran familia Motorex. Entre otras marcas, destacamos Walker, con anticongelantes, refrigerantes, filtros Baldwin, líquido de frenos Wagner, bujías Champion para diferentes aplicaciones. Equipos industriales. Conauto es un aliado de la industria, con marcas que representan seguridad y calidad para diferentes tipos de procesos. Nuestro portafolio incluye elevadores, desmontadoras, balanceadoras, gatos y limpiador de inyectores Walker, alineadoras, elevadores, balanceadoras y desmontadoras Corgi, herramientas profesionales de Johnsway, soluciones para el bombeo de agua de Grundfos X, compresores de la firma Campbell Hausfeld y equipos de diagnóstico automotriz Launch. Además, Conauto cuenta con un portal de pedidos en línea, disponible para sus clientes las 24 horas del día, desde cualquier lugar, permitiendo realizar compras de manera rápida, segura y conveniente. Conauto, siempre a la vanguardia en productos y equipos para la industria ecuatoriana. En Conauto, creemos que el crecimiento de nuestros clientes es también nuestro crecimiento. Por eso, creamos Conauto Academy, una iniciativa diseñada para compartir conocimientos prácticos que ayuden a fortalecer sus negocios y enfrentar los desafíos de un mercado en constante evolución. Durante los próximos meses, abordaremos temas clave como manejo de redes sociales, fundamentos de lubricación, aceites automotrices, cómo elegir el lubricante automotriz correcto, cómo usar inteligencia artificial para hacer crecer tu negocio, principios básicos de los filtros, cómo ayudar a tus clientes a cuidar su vehículo, cómo vender más,
Conoce las baterías, funcionamiento, cuidado y buenas prácticas. Cada sesión será dinámica, con recomendaciones claras y espacio para preguntas. Contamos con su participación activa en cada sesión. Bienvenidos a Conauto Academy. Hoy presentamos Fundamentos de Lubricación Automotriz. Muy buenas noches a todos. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de Conauto Academy. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Javier Hidalgo y formo parte del área de excelencia operacional de Conauto. Junto a un gran equipo hacemos posible esta iniciativa que ha sido creada por y para ustedes, con un propósito muy claro: compartir conocimientos que les permitan impulsar sus negocios, brindar un mejor servicio a sus clientes y al mismo tiempo generar bienestar para sus equipos de trabajo y sus familias. En Conauto creemos firmemente que cuando nuestros clientes crecen, nosotros también crecemos. Por eso queremos seguir fortaleciendo esta relación a través de espacios como este, donde compartimos experiencias, conocimientos y buenas prácticas. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que disfruten de esta capacitación y que puedan llevarse herramientas de mucho valor para aplicar en sus negocios y en el día a día. Antes de comenzar, quisiera compartir unas breves recomendaciones con respecto a la sesión. En primer lugar, mantener el micrófono apagado mientras otro participante esté interviniendo, registrar sus preguntas en el chat o levantar la mano para intervenir en vivo, ¿no? Al final de la sesión tendremos un espacio para responder las preguntas, participar siempre con respeto y por último los invitamos a completar al final la evaluación y la encuesta de satisfacción para obtener el certificado otorgado por Conauto. En lo que respecta a la agenda, tendremos la bienvenida, las reglas de la sesión, después tenemos la exposición principal, la sección de preguntas y respuestas y la evaluación y encuesta de satisfacción para por último explicar los próximos pasos y la próxima evaluación. Y ahora sí, llegamos al momento principal de esta sesión. Hoy nos acompaña Michelle Valle, jefe de soporte técnico de lubricantes en Conauto, quien cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el sector. Durante esta sesión nos ayudará a comprender los fundamentos de la lubricación automotriz, abordando conceptos clave como las bases lubricantes, la viscosidad, las normas internacionales y el portafolio de soluciones Jaboline y Ursa, siempre con un enfoque práctico y orientado al negocio. Estoy seguro de que será una sesión muy enriquecedora para todos. Michelle, muchas gracias por acompañarnos. El espacio es todo tuyo. Javier, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta capacitación de Fundamentos de Lubricación Automotriz. Vamos a tratar de no ahondar demasiado en los temas técnicos, pero sí debemos sentar las bases necesarias para poder explicar luego los conceptos de los diferentes lubricantes para gasolina y diésel. Lo que vamos a cubrir el día de hoy corresponde a varios capítulos muy cortos. ¿Qué son los lubricantes y de qué están hechos? Es lo primero que debemos saber. La viscosidad y la clasificación SAE. ¿Quién marca los criterios de calidad? La nueva era ILSAC GF7. El portafolio Jaboline para tu taller, el portafolio Ursa para servicio pesado. Primero que nada debemos abordar el tema de qué son los lubricantes y de qué están hechos. Es la base técnica antes de hablar de cualquier marca o producto. Por favor, siéntanse en libertad de hacer las consultas, las preguntas durante la exposición y si no, al final en la sección preguntas y respuestas. Por definición, los lubricantes son sustancias que se interponen entre dos superficies para disminuir la fricción y reducir el desgaste. Fíjense que no dice eliminar. Hasta el día de hoy no ha sido posible eliminar la fricción y consecuentemente eliminar el desgaste. Las partes principales en la elaboración de un lubricante, un aceite lubricante en este caso, es la base lubricante, que es el derivado de petróleo, y los aditivos.
Y yo siempre suelo hacer la analogía con un preparado en casa que le llamamos sopa o caldo. La base lubricante es lo mismo que el agua para preparar la sopa. Es un volumen grande en donde se agregan elementos que en los aceites llamamos aditivos. Y dependiendo de los diferentes paquetes aditivos que se agreguen a la base lubricante, van a cambiar los nombres de la familia de los productos. Aceite para motor a gasolina, aceite para motor a diésel, aceite de transmisión, aceite para compresores, etc. De igual manera que hacemos en casa con las sopas. Dependiendo de qué componentes ingresan, cambia el nombre de encebollado, locro de papa, caldo de gallina, etc. Así de sencillo, en realidad es, a grosso modo, la preparación de un aceite lubricante. Y las proporciones de que está hecho un aceite lubricante es 10% a 20% de aditivos y 80 a 90% de aceite básico. En volumen, la base es lo que más está presente, pero en costo de producción es lo contrario. La base lubricante es lo que cuesta un poco menos y el aditivo es lo que cuesta mucho más. Dependiendo de qué base lubricante se utilizó para la preparación del aceite, va a cambiar el nombre del producto terminado. Si la base es mineral, el aceite es mineral. Si la base es sintética, el aceite será sintético. Y si se combinaron bases minerales con sintéticas y se obtuvo bases semisintéticas, el aceite será semisintético. ¿Sí? Entonces, los productos que conocemos en el mercado como minerales, sintéticos y semisintéticos, su nombre viene de las bases lubricantes de las cuales fueron elaborados. Por otro lado, los aditivos, que es lo que le agregamos a la base lubricante, son sustancias o compuestos químicos que se agregan para mejorar las características que ya tienen las bases y agregar nuevas propiedades, nuevas características que son necesarias de acuerdo a los diferentes productos que estamos elaborando. ¿Sí? Y lo más importante desde nuestro punto de vista técnico es que no se debe agregar ningún tipo de aditivo externo a los lubricantes formulados o productos terminados. Es decir, lo que compran ustedes o lo que venden ustedes en un producto sellado, listo para usar, no es necesario agregarle ningún aditivo. Es suficiente con lo que se preparó y se envasó en el producto que están en el mercado. ¿Sí? Nuestros productos no requieren aditivos. Y para aquellos que son amantes de los aditivos y quieren agregarle, aunque para mejorar supuestamente a un producto terminado, es importante que conozcan que un fabricante de aceites no se hace responsable del desempeño en su producto cuando ha sido agregado un aditivo externo. Entonces no queremos tener ninguna situación anómala con nuestro vehículo, nuestro motor, si hemos agregado indiscriminadamente un aditivo cuando no es necesario. ¿Sí? Y la proporción que habíamos mencionado ya del 10 a 20% de los aditivos es lo que se agrega, ¿no? Y en la gráfica se puede observar la proporción. Mucho aceite básico, pocos aditivos. Por otro lado, la viscosidad y la clasificación SAE son una sección muy importante. La característica que más define el desempeño del aceite es la viscosidad. ¿Sí? En el pasado, hace 50 o 60 años, que no existían los aditivos, lo que predominaba era el concepto de más viscoso, mejor. Pero desde que están los aditivos, es suficiente con una viscosidad adecuada y con los aditivos correctos. ¿Cómo se mide la viscosidad? Bueno, en laboratorio se mide con estos dispositivos que ustedes ven en la lámina que se llaman viscosímetros. Se mide a 40 grados el aceite industrial, aceite hidráulico, aceite de compresores, bajo la norma ISO. Y se mide a 100 grados centígrados el aceite SAE automotriz. ¿Por qué a 100 grados y por qué a 40? Bueno, a 40 grados es la temperatura promedio a la que trabajan la mayoría de los equipos industriales.
mientras que a 100 grados es la temperatura de cárter del motor. Entonces se simula en laboratorio las condiciones en las que está el aceite dentro del motor, en el cárter. ¿Qué pasa cuando la viscosidad no es la correcta? Si es demasiado baja, la película de aceite es insuficiente y los componentes lubricados empiezan a entrar en contacto y se genera el desgaste. Por otro lado, si la viscosidad es demasiado alta, el exceso de viscosidad no permite que la bomba haga llegar al aceite a todos los puntos lubricar a tiempo y también se genera desgaste por falta de lubricación, por no lubricarlo a tiempo. ¿Qué se debe hacer? Usar siempre la viscosidad que recomienda el fabricante del equipo original o llamado OEM en inglés y que está en el manual del vehículo, ¿sí? No es el fabricante del aceite el que dicta la viscosidad correcta, es el fabricante del equipo, el fabricante del motor. En muchos manuales hay varias opciones de viscosidad como la que se ve en la gráfica. Si es motor a gasolina en este caso, nos da varias opciones, 20-50, 15-40, 10W30, 5W20 y 5W30, de acuerdo a la temperatura ambiente en donde esté trabajando el motor, en este caso el vehículo. Y si es motor a diésel, las opciones son 15W40, 10W30, 5W30, 0W30 y 40. Esta es la que nos da este ejemplo de un manual X de un vehículo, ¿sí? Aquí hay muchas opciones, pero hay casos en los que solamente dan una única opción y hay que respetarla, ¿sí? Hay manuales en los que dicen solamente SAE 5W30, entonces busquemos el aceite correcto. Si me dicen solo 5W20, busquemos un aceite 5W20. En el portafolio de productos tenemos una variedad suficiente de viscosidades en nuestros aceites. La SAE son las siglas en inglés de la Sociedad de Ingenieros Automotrices y esta clasifica a los aceites en los grados por su viscosidad, ¿sí? Y también de acuerdo a su tipo, si es monogrado o multigrado. Los monogrados corresponden a aceites de un solo grado de viscosidad, que van desde el 0W, 5W hasta el 60 en los aceites de motor y desde el 70 hasta el 140 y hasta el 250 inclusive en aceites de engranajes, ¿sí? Pero es un solo grado de viscosidad. Mientras que los multigrados combinan dos grados de viscosidad con una letra W en medio que significa invierno, winter en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Lo explicaremos brevemente. Sobre la parte izquierda de la pantalla ven que hay dos grados separados, 10W y 40. Este es un ejemplo de lo que ocurría antes de la existencia de los multigrados. En países de 4 estaciones como Estados Unidos o países europeos, en los inviernos muy fríos, bajo 0 grados, los vehículos no podían seguir usando el aceite monogrado 40 o 30 que usaban durante todo el año y debían ir al taller los dueños de los vehículos a pedir que le pongan el aceite de invierno. Por eso le agregaron la letra W. Usaban un aceite 10W o 20W de baja viscosidad para usarlo en el invierno. Y luego, pasaba el invierno, volvían al aceite normal de verano, que era el SAE 30 o SAE 40. Y así pasaban todo el tiempo cambiando de aceite para invierno y el resto del año, hasta que llegaron los multigrados, que combinaron esas dos opciones. Y en un solo aceite tenemos el 10W y el 40, en este caso como ejemplo, o un 10W y un 30, si es el 10W30, o un 5W con un 30, en el caso del 5W30. Eso es lo que significa el aceite multigrado. 2 en 1. Se comporta como un aceite 30, o en el caso del 10W40 como un 40 durante su operación, y solo bajo 0 grados en inviernos muy fríos se comporta como un SAE 10W. En nuestro caso, en nuestro país, eso no se puede apreciar, salvo que metamos al vehículo en una cámara de frío menos 40 grados. Y ahí sí se va a activar la parte baja de la viscosidad. Mientras tanto, seguirá siendo un 40, pero multigrado.
¿Quién marca los criterios de calidad? Bueno, hay organismos que los regulan y hay fabricantes de motores que tienen sus propias especificaciones. Aquí vamos a ver en resumen de las 6 referencias que definen qué aceite usar. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Sí. Disculpa que lo interrumpa, Michelle, pero aquí tienen una consulta. Dice, buenas noches, ¿en qué consiste el aceite de pipa? Ok, el aceite de pipa es aquel aceite que venden en tanques, en las lubricadoras, que antiguamente era solo un aceite básico. Hace 40 años era un aceite básico. Y el que era aditivado era el que estaba en los envases, el aceite sellado que le llamaban. Hoy en día ha evolucionado a lo largo de los años la tecnología y un aceite de pipa tiene una especificación mínima con aditivos, pero que ya no son vigentes para los motores modernos. Son especificaciones antiguas. Entonces, el aceite de pipa es el aceite de especificación básica. En nuestro caso en Ecuador es un API SG, que en breve veremos de qué se trata esto, y que no es suficiente para los vehículos modernos. Entonces, a ese aceite de baja especificación es al que le agregan el aditivo, porque quieren mejorarlo. Pero finalmente mi recomendación es que compren el aceite sellado que viene con toda la formulación lista para proteger el motor, en vez de comprar el de pipa y agregarle un aditivo que en suma se acerca mucho el gasto a un aceite formulado de buena calidad. Espero haber respondido a la pregunta. Listo, tenemos otra consulta. Sí, claro. ¿Qué puede pasar al poner ese aceite de pipa al motor moderno? Ok, buena pregunta. Las especificaciones API cumplen con una serie de parámetros que los fabricantes exigen a los fabricantes de motor, exigen a los fabricantes de lubricantes, y debe poder proteger el motor contra el desgaste, contra los elementos nocivos de la combustión, las altas temperaturas de operación. Y si un aceite tiene muy baja especificación, no satisface estos requerimientos y no protege debidamente un motor. Es probable que un motor moderno, o lo más probable es que un motor moderno use un aceite de baja calidad, un aceite de pipa en este caso, como citan el ejemplo, es que en menos tiempo de lo esperado requiera un ajuste, una reparación y no dure el tiempo que debe durar por usar un aceite de inferior calidad. Ya, perfecto. Y una última consulta, igual se van a responder todas como tal. Una pregunta, disculpa, ¿el aceite que se le coloca al vehículo depende del carro o depende del kilometraje? El aceite, en cuanto a la viscosidad, quizás, ¿Sí? si se refiere a la viscosidad, normalmente debería usarse el mismo grado SAE de inicio a fin. No es necesario cambiar de viscosidad porque llegó a un kilometraje. Eso es ya yo lo llamaría una leyenda urbana a nivel técnico, mecánicos y demás, lubricadores, en que en algún momento hubo una situación en el mercado en donde a los 100.000 kilómetros fue necesario cambiar de viscosidad para un vehículo, un motor en particular, y pues se regó la voz de que a los 100.000 había que subirle la viscosidad. Antes usaba 10W30, por ejemplo, y cambiaron a 1540, subieron un grado de viscosidad. Y con eso mejoró el problema que tenía ese motor. Pero fue un caso puntual, no es una regla. No es necesario que un vehículo al llegar a 100.000 kilómetros cambie de viscosidad. Muchos vehículos pasan de los 10, 15 años, de los 200.000 o 300.000 kilómetros usando la misma viscosidad siempre. E inclusive, después de reparado, volver a usar la misma viscosidad que tenía originalmente. ¿Sí? Únicamente tienden a cambiar de viscosidad cuando el motor consume aceite. Y en lugar de repararlo, piden una viscosidad más alta para bajar el consumo, pero eso es un tema temporal, es un paliativo.
no es una solución. El aceite no soluciona problemas mecánicos. La solución es reparación y cuando ya se repara, volver a la viscosidad original. Listo. Muchísimas gracias, Michelle. Sí, Continuemos. Seguimos. Entonces, de las 6 referencias que se definen para saber qué aceite usar, están reguladas por la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que clasifica la viscosidad. Debo escoger la viscosidad correcta. ¿Dónde la encuentro? En el manual del vehículo. Si hay varias opciones, escojo la que cubra la mayor rango de temperatura ambiente, en esos grafiquitos que aparecen usualmente en los manuales. Y si solo me dan una opción de viscosidad, mantenerme con esa viscosidad siempre. El API del Instituto Americano del Petróleo, en sus siglas en inglés, clasifica los niveles de desempeño de los aceites. Tanto los aceites para gasolina, el motor a gasolina, como los aceites para motor de diésel. ASEA es la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Esta es el equivalente del API en Europa. El API es en Estados Unidos y para el resto de Latinoamérica. En las normas militares, hoy en desuso realmente, en el pasado eran muy utilizadas y en las entidades militares todavía las siguen usando, ¿no? Hay unos códigos equivalentes al API o al SAE, pero dentro de la norma militar. IRSAC es una derivación del API que es en inglés, la International Lubricant Standardization Approval Committee, que es un comité de aprobación y estandarización de los lubricantes, que es el que regula los niveles de desempeño, pero en ahorro de combustible del aceite para motor a gasolina. ¿Sí? Todavía no está muy, desarrollado para motor a diésel, pero hacia allá también va en el futuro la especificación ILSAC. Por ahora es para aceite para motor a gasolina. Y estamos ya en un nivel ILSAC GF7 que veremos en breve. Y OEM, que es los fabricantes originales de los equipos, de los motores, de los vehículos, ellos son los que dan la norma de qué se debe cumplir dentro de sus propias especificaciones. Hay una gran cantidad de fabricantes de motores que dicen simplemente tal nivel API, tal nivel SAE, suficiente para mí, pero hay otro grupo de fabricantes de motores que tienen sus propias normas. ¿Sí? Y veremos también ejemplos de estas marcas en breve. Un poco para aclarar o profundizar cuáles son las normas europeas de la SEA, se clasifican en 4 grupos. Con la letra A, lubricantes para motores a gasolina. Letra B, lubricantes para motores a diésel livianos o pesados. Letra C, motores a gasolina y diésel livianos, pero que tengan convertidor catalítico y filtro de partículas. Aquí le ponen especial atención al tema medioambiental en Europa. Entonces, con la letra C, motores a gasolina, motores a diésel, livianos, pero con estos dispositivos de protección medioambiental. Y la letra E, finalmente, para lubricantes para motores a diésel pesados. Entonces, hay 4 clasificaciones de la SEA. Y lamentablemente no hay un match con el API directo, ¿sí? Porque aquí son 4 y ya veremos que en el API son 2. Y en la parte inferior pues ven gráficamente para qué es cada uno, ¿no? La A para un vehículo a gasolina, el B para motor diésel liviano, insistimos en ese tema porque también les comentaré algo más adelante sobre este particular, y C, gasolina y diésel livianos con convertidor catalítico. El API, por su lado, el Instituto Americano del Petróleo, tiene 2 grupos, como les decía, gasolina y diésel en cuanto al motor, y aparte para transmisiones y diferenciales, para los engranajes, ¿no? Dentro de las especificaciones API para gasolina, que van con la letra S, acompañada de una segunda letra que avanza en orden alfabético desde la SA, que fue originalmente aceite básico, fue avanzando hasta llegar a la SQ hoy en día, que es la última especificación.
siempre se entiende que la nueva norma es mejor que la anterior y satisface los requerimientos de los vehículos más antiguos. Puede ser usado sin ningún problema en la mayoría de los casos con todos los vehículos más antiguos. La clasificación para motores a diésel, en cambio, es con la letra C, desde el CA, que también era aceite básico, hasta llegar a un CI4, CJ4 y CK4 hoy en día, y el FA4, que es una especificación completamente nueva, diferente, que aún no llega al país, porque tiene mucho que ver con los motores con controles de emisiones al ambiente. Y el requisito fundamental es que el diésel sea un diésel muy limpio, muy bajo de azufre, y que nosotros no tenemos aún esa condición. Entonces, hasta CK4 es la especificación máxima que tenemos en nuestro país. Las transmisiones y diferenciales, en cambio, es con las letras GL, que significa Gear Lubricant, aceite lubricante, desde GL1 hasta GL5. La norma vigente en el país del INEM clasifica que lo mínimo es GL4, entonces solo son vigentes GL4 y GL5. Todas las anteriores han dejado de ser vigentes en Ecuador según la norma INEM. Y por otro lado tenemos un sello llamado Donut o Dona por la forma, que comunica información importante en un solo símbolo sobre el aceite. En la parte superior dice el servicio API. En este primer caso, el primer ejemplo es SN. Es un aceite para motor a gasolina de clasificación SN, un poquito inferior al SP y SQ, que son las últimas especificaciones vigentes. Y en la parte central indica la viscosidad, SAE 5W30. Y en la parte inferior, el Resource Conserving significa conservación de energía. Es un dato adicional que se agrega si es necesario. Entonces, el primero es un aceite para motor a gasolina. Y el segundo, API CK4, es aceite para motor a diésel, pero tiene una particularidad, que además de ser CK4 es SN también. Significa que puede ser usado además de un motor a diésel, puede ser usado para motor a gasolina, siempre y cuando se permita usar la viscosidad que esté en la parte central, que es el 15W40. Entonces, no es que libremente yo puedo usar este aceite para todos los motores a gasolina. Es para aquellos cuya viscosidad 15W40 es aceptada en su manual. Los fabricantes o los OEM homologan sus propios aceites. Como ejemplo, podemos citar a BMW, MAN, Volkswagen, Volvo, Renault, Scania, DAF o DAF, General Motors, Peugeot, Ford, Porsche, Fiat Group. El Daimler Chrysler es Mercedes-Benz. Todos estos fabricantes y algunos más tienen sus propias normas. Y los aceites que se formulan para ser puestos en el mercado, nuestros productos, Jaboline para gasolina y Ursa para diésel, cumplen, además del API y el SAE y el ASEA, con los fabricantes de los vehículos, fabricantes de los motores. Por eso no existe un solo aceite que cumpla todo. Hay un portafolio de productos para satisfacer todas las especificaciones posibles, ¿sí? Pero un solo producto para todo no es posible. Sí. El tema del ILSAC, la nueva era, el GF7. Las letras GF significan que es motor a gasolina, gasoline fuel. Y el nivel 7 es la nueva categoría, que está por encima del anterior GF6. Aquí se puede apreciar gráficamente cómo se desarrolló el API para motores de gasolina, desde el SA en los años 30 hasta hoy en día, en 2025, que lanzaron el SQ, API SQ, en conjunto a la par del ILSAC GF7. ¿Sí? Desde el 1988, en que apareció el GF1, hasta la fecha, fueron evolucionando el ILSAC a la par del API.
para motores a gasolina. El ahorro de combustible que se consigue con esos niveles de calidad no es extremadamente alto, pero es significativo a la larga. Entre el 1 y el 2% se calcula que hay un ahorro de combustible para los productos que tienen mejores niveles ILSAC GF 6 o 7. Y en General Motors vemos también un desarrollo en la especificación Dexos, que hoy en día está en la Dexos 1 generación 3, que va acompañada con la ILSAC GF6. Aún no llega General Motors al ILSAC GF7 en cuanto a su propia especificación, como se puede apreciar en ese gráfico. ¿Cuál es la novedad del GF7? ¿Qué es? Bueno, mejora los beneficios del GF6, que ya tenía buen desempeño en ahorro de combustible, mejora el rendimiento, mayor ahorro de combustible, mejor control de oxidación y depósitos en el pistón. También se suma a una ayuda mayor a la preignición a baja velocidad, conocido como LSPI, sobre todo en aceites ya usados, ¿no? El aceite envejecido se refiere a aceite en uso. Es compatible el GF7 con las categorías anteriores, GF6, GF5, etc. Al igual que ocurre con el API SQ, compatible con los anteriores SP y SN. ¿Cuándo entró en vigencia a nivel mundial el GF7? El 31 de marzo de 2025. O sea, ya tiene más de un año vigente a nivel mundial. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Quizás. Ya, perfecto. Sí, tenemos algunas consultas. Por ejemplo, preguntan, buenas noches. En base a la charla, teniendo en cuenta que los aceites ya cumplen con el nivel de aditivo suficiente para un buen desempeño del motor, el aditivo como Target rojo, que es un antifricción, ¿no es recomendable para prevención del desgaste del motor pasado a los 100.000 kilómetros o como prevención a los 40.000 kilómetros? Bueno, respeto mucho los criterios técnicos de los fabricantes aditivos. No los comparto en el nivel comercial. Un aceite formulado como nuestro Jaboline o nuestro Ursa no requiere ningún aditivo externo. El fabricante del producto que mencionan probablemente habla de bondades, de beneficios adicionales, pero no toma en consideración temas químicos de mezclar un aditivo X de una marca X, de un fabricante X, con los aditivos que están dentro de un producto como Jaboline, que es hecho con aditivos de otra marca. ¿Sí? En el caso de Jaboline es hecho con básicos de Chevron, con aditivos de Oronite, que es una empresa de Chevron, que no tienen nada que ver con el fabricante de aquel aditivo que menciona, y químicamente posiblemente no sean compatibles. ¿Qué puede ocurrir al mezclar? No lo sabemos exactamente. Puede que no ocurra nada, pero también puede que se desactiven algunos aditivos y en vez de tener un beneficio, no nos dé un perjuicio en otras propiedades. Puede mejorar por un lado, pero complicarse por otro. Lo más saludable es no agregar aditivos externos si está comprando un producto de buena calidad. Listo. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. ¿En qué influyen las regiones del país en el uso del aceite y cómo elijo la viscosidad correcta? Sí, el manual en general. Sí. En nuestro país al menos no hay diferencias tan marcadas como para escoger viscosidades de aceite de motor al menos demasiado diferenciadas. Un aceite SAE 15W40 para motor a diésel puede ser usado en la costa, sierra, oriente, Galápagos, en todo el país, sin ningún problema. No hay diferencias de temperatura, las diferencias de altitudes son relativas para el tema del desempeño de un aceite motor. En motores a gasolina, usualmente un 5W30 o un 10W30 sigue siendo un 30, puede trabajar libremente en el mismo motor, en la costa o la sierra. No es que porque estoy en la sierra uso una viscosidad y estoy en la costa uso otra. Eso va más bien orientado, ese concepto de diferentes viscosidades va más bien orientado a
países de 4 estaciones, cuando hay fríos extremos o condiciones muy severas como en Qatar, que mundial anterior se hablaba de temperaturas de 50, 60 grados, entonces posiblemente allá sí necesita un aceite más viscoso porque la temperatura ambiente es mucho más elevada, extremadamente elevada. Entonces un fabricante va a decir no usar un 10W30, por ejemplo, más bien un 15W40, que es un grado superior. Pero de 1 grado para arriba o 1 grado para abajo no va a variar la viscosidad recomendada por un fabricante. Perfecto. Tenemos también otra consulta. Dice, tengo clientes que tienen 250.000 kilómetros y siguen poniendo 10W30. ¿Eso está bien? Es correcto. Personalmente tengo una camioneta que tiene 490.000 kilómetros y ha usado el Ursa Premium TDX AE 15W40 siempre. Y va a seguir usando hasta que ya no pueda ser utilizada. La misma viscosidad. Perfecto, listo. Muchas gracias. Y una última antes de seguir avanzando. ¿El aceite que se conoce como sintético es distinto al que se le llama full sintético? Muy buena pregunta. En el tema de los aceites minerales y sintéticos hay una diferenciación que hacer. Los sintéticos full sintéticos corresponden a un grupo de aceites básicos denominados PAO, PAO, que significan polialfa-olefinas, o grupo 4 dentro de la clasificación. Esos aceites elaborados con ese tipo de sintético son los que se llaman full sintéticos, 100% sintéticos o completamente sintéticos. Y aquellos que son del grupo 3, que es un aceite mineral altamente refinado que se considera sintético, son los aceites que simplemente dice sintético, pero no 100% ni full. Ambos son del mismo nivel, pero no son del mismo origen. El uno es grupo 3, el otro es grupo 4. El uno es ligeramente superior al otro. Pero dentro del desempeño de un lubricante motor, para mí, los dos funcionan muy bien en nuestro medio, sin ningún problema. ¿Otra pregunta? No. Listo, avanzamos y ya en la sección de preguntas respondemos todas. Perfecto. Gracias. Seguimos entonces. En el portafolio de Jaboline, que es la línea completa que tenemos de motores, aceite para motor a gasolina, motos y motores de 2 tiempos, y 4 tiempos también, ¿no? Tomados estas gráficas, de láminas de nuestra página web, ustedes pueden encontrar esta información tal cual la ven ahorita y pueden acceder a los datos de cada uno de estos aceites. En los aceites para motor a gasolina tenemos Jaboline semisintético, Jaboline full sintético, Jaboline mineral y Jaboline mineral monogrado. En los de la derecha, que son ambos minerales, la diferencia únicamente radica en que el que tenemos como Jaboline mineral es multígrado, es un 10W30, un 20W50, y el otro es un monogrado SAE 40. Normalmente en otros países los monogrados para motor de gasolina ya son obsoletos, no se usan, pero en nuestro país tienen mucha acogida todavía en la retina del usuario, en la retina del mecánico, y siguen usando SAE 40. Pero un aceite multigrado es mejor que un monogrado por una sencilla razón. Al ser multigrado se adapta mejor a los cambios de temperatura. Cuando yo arranco el motor en la mañana, necesito que el aceite lubrique muy rápidamente. Y el aceite monogrado es un poquito más viscoso que el aceite multigrado. Por eso muchos mecánicos, muchos lubricadores toman una muestra con los dedos del aceite y dicen, este está muy aguado, dicen que el aceite multigrado.
¿no? Un 15-40 versus un 40. Tiene razón hasta cierto punto. Hay una pequeña diferencia de viscosidad mínima que se mide en laboratorio y se observa en valores de viscosidad con estos viscosímetros que mencionamos hace rato. En números es mínimo, es 14.5 unidades de viscosidad y el otro mide 15, es casi nada. Pero esa pequeña diferencia de temperatura ambiente hace que el aceite menos viscoso, el multígrado, al cual el mecánico dice que no le sirve porque es menos viscoso, es en cambio el que más rápido fluye. Cuando arranco el motor, el multígrado va mucho más rápido que el monogrado al lubricar el motor. Es decir, me protege más rápido, más eficientemente el motor en los arranques en la mañana. Y por otro lado, cuando estamos a temperaturas altas del motor, a 200 grados, en donde no podemos meter el dedo para medir el viscosímetro del dedo, o el dedímetro que le llamaba alguien, ocurre lo contrario. El aceite multigrado soporta mejor la alta temperatura y es más viscoso que el aceite monogrado 40. Entonces, protege mejor dentro del motor. Protege mejor en el arranque y protege mejor dentro del motor. Siempre será mejor un multigrado. No lo podemos probar lamentablemente a altas temperaturas, pero es una realidad. Y se ve en el uso, en el tiempo de un aceite dentro del motor. Un aceite protegido con multigrado dura mucho más que un aceite protegido con monogrado. Un detalle importante entre los full sintéticos y los semisintéticos. El full sintético, llamado así, es un aceite sintético PAO, como mencionamos hace un rato, 100% sintético, esa es la base lubricante utilizada, y el semisintético es una combinación de dos bases, una base sintética con una base mineral, y se obtiene un semisintético. Muchos preguntan, ¿cuál es mejor? Por concepto, el sintético es mejor que el semisintético, definitivamente. ¿Debo usar por eso full sintético para mi carro? No necesariamente. Si mi fabricante no me pide una especificación muy especial en la cual solo cumpla un aceite sintético, no necesito. Puedo trabajar con un semisintético e inclusive con un mineral multigrado como el que vemos aquí en el tarro color negro, ¿no? Un 10W30 jabolina mineral cumple las especificaciones sin ningún problema de la mayoría de los vehículos, salvo que sea un motor muy particular en donde necesito que sea sintético, ¿sí? Pero es para cumplir normas y especificaciones, no solamente por el hecho de ser sintético. También tiene que ver el nivel API y la especificación del fabricante que cumple. Por otro lado, además de aceites motor de vehículos, tenemos también en nuestro portafolio los aceites para motores de motos de 4 tiempos, ¿sí? Y lo tenemos en semisintético y mineral, ¿sí? Fíjense que dice 4T. Esta sigla, esta especificación es para diferenciar el aceite de motor de moto y el aceite de motor de vehículo, ¿sí? Hasta hace unos 10 años no había diferencia. Los motos de 4 tiempos, a gasolina, utilizaban el mismo aceite del vehículo, pero con el desarrollo de los niveles API, la nueva tecnología de aditivos fue afectando los embragues de las motos y los fabricantes de motos decidieron crear sus propias normas para proteger sus embragues. Entonces se separó la formulación de aceite para motor de vehículo con el aceite para motor de moto, ambos de 4 tiempos, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el aceite para motor de 2 tiempos, que es el que se usa en las motos y se mezcla con el combustible, ¿no? Y finalmente ese aceite se quema con el combustible en el motor. Y lo que llamamos aceites TCW3 son aceites para motores de 2 tiempos, de motos y de motores fuera de bordas, que son aplicaciones un poco especiales, y tenemos también el aceite adecuado para esa aplicación.
Y otra familia muy importante en nuestro portafolio es la familia Ursa, que son los aceites para motores a diésel. Con inteligencia molecular es la nueva tendencia de la formulación de Ursa. Y la familia completa de Ursa está compuesta por Ursa Super Plus EC, que es el semisintético API CK4, que es la última especificación vigente, la máxima especificación vigente. Ursa Premium TDX 15W40, que es la especificación CI4, un poco más antigua, pero sigue siendo vigente y en breve explicaremos por qué. Ursa Premium TDX monogrado, que todavía tiene una buena acogida entre los motores a diésel más antiguos. Ursa LA3 20W50 para aquellos motores que necesitan ya un ajuste, una reparación, pero que no es posible todavía por falta de recursos, por falta de planificación, etc. Y entonces el mecánico le pide un aceite de más viscosidad para motor diésel que usaba 15W40 y está empezando a consumir, pero no puedo repararlo, pues tienden a ir a usar un aceite SAE 50, una viscosidad de un grado superior, pero esa recomendación de subir a un grado de viscosidad para bajar el consumo debe ser temporal, no es una solución mecánica. El motor va a necesitar ser reparado. Si sigue usando indiscriminadamente un aceite de mayor viscosidad, igual va a aumentar el desgaste y ya no será suficiente como SAE 50 y querrá un aceite SAE 60. Por eso aparece en la parte inferior el Ursa HDAK SAE 2560. Eso lo usan los motores más antiguos y que no han sido reparados a pesar de las recomendaciones técnicas. Y después, cuando ya no repararon con el 2560 y sigue consumiendo, ya no hay viscosidad más alta. Arriba de 60 no existe. Tendrá que repararlo sí o sí. Y quizás sea ya muy tarde y el gasto sea muy elevado. Es preferible repararlo cuando empieza a consumir con la viscosidad original, que usualmente hoy en día es la SAE 15W40. Tratar de reparar lo más pronto posible y volver a usar ese mismo grado de viscosidad. Otro de los productos que tenemos en la familia Ursa es el Super TD SAE 40 y SAE 50 y el Super TD 15W40, que son especificaciones un poco más antiguas para aquellos motores ya no tan modernos y que es suficiente con una especificación API CH4. Les quedé debiendo la explicación de por qué el Ursa Premium TDX 1540 es todavía vigente a pesar de que es CI4. Nuestro diésel es de alto azufre, un contenido muy alto, fuera de las normas internacionales, ¿no? Según la especificación INEN, el diésel ecuatoriano debería no tener más allá de 500 partes por millón, que esa es una nomenclatura química de contenido de azufre, que en porcentaje equivale a un número 0.05%, ¿sí? Que suena poco. Esa es la norma. Y el diésel premium que venden en las gasolineras cumple con esa norma. Entonces puede usarse con un aceite CK4 como el Ursa Super Plus EC. Pero hay diésel industrial que no está dentro de la norma y que tiene mucho más azufre, como unos contenidos de 1000 partes por millón, 2000 partes por millón, que en porcentaje 0.1, 0.2, mucho más que lo que dice la norma. Y resulta que el producto de especificación anterior, CI4, como lo Super TDX, estaba diseñado en ese entonces para un diésel de alto azufre que el que estaba disponible en la mayor parte del mundo y en Latinoamérica, por supuesto. Entonces, una especificación más antigua es adecuada para nuestro diésel todavía, porque estaba diseñada para proteger mejor al motor del alto azufre. Y una especificación más moderna como la CK4 es la adecuada para un diésel de bajo azufre, ¿sí? Tenemos para todas las opciones, pero por eso es que el CI4, siendo menor especificación, aún es vigente en nuestro país. En resumen, una guía rápida de
las referencias que hemos revisado. ¿Qué tenemos? Las bases lubricantes, ¿cuáles son? Minerales, sintéticas y semisintéticas. Y según la base con la que es elaborado el aceite, obtiene su nombre: sintético o full sintético, semisintético o mineral. ¿Sí? Sabemos que la cantidad de aditivos que ingresan en paquetes de aditivos en la mayoría de los aceites está entre el 10 y el 20% aproximadamente, y depende de la formulación o la receta secreta de cada una de estas formulaciones, ¿no? La viscosidad, que es la característica más importante de un aceite lubricante, se mide a 40 grados y a 100 grados. Los grados SAE automotrices son a 100 grados, y tenemos aceites monogrados y multigrados. Monogrado de un solo grado, multigrado que combina 2 grados de viscosidad. Siempre recomendamos usar un aceite multigrado para los vehículos a motor, sea gasolina o diésel. Y las normas que deben cumplir estos aceites: el SAE, que es la que regula el grado de viscosidad; el API para los motores fabricados en Estados Unidos o por fabricantes americanos, y ASEA por fabricantes europeos; ILSAC, que es la que de parte de la API regula el nivel de desempeño de ahorro de combustible de un aceite para motor a gasolina; y la de OEM, que son los fabricantes de los motores, que tienen sus propias especificaciones. Todas estas consideraciones hay que tomar en cuenta para escoger el mejor aceite. ¿Y dónde encontramos esa información? En el manual del vehículo, en el manual del motor. No está en otra parte, ¿sí? Y finalmente recordarles que la norma ILSAC GF7 está vigente desde el 30 de marzo del 2025, y nuestros productos tienen esta especificación, ¿sí? ¿Dónde la encontramos? Lo podemos ver en los envases. Si me ayudan con un acercamiento. En la parte frontal vemos el grado de viscosidad, SAE 5W30 en este caso. La especificación API, SQ, ¿sí? Este producto full sintético 5W30 API SQ cumple también con la norma General Motors Dexos 1. Adicionalmente, en la parte posterior también encontramos mucha información, específicamente en la parte inferior, donde está la dona. Aquí vamos a ver la parte central, la viscosidad, y vamos a ver su nivel de desempeño API SQ, ¿sí? Y el ILSAC GF7, que está en la parte del texto, ¿no? Toda la información sobre el aceite está en las etiquetas frontal y posterior. Este es full sintético. Este producto, Jaboline Synthetic Technology, es semisintético. En este caso 20W50. Este producto es mineral y monogrado, SAE 40. En la parte posterior también encontramos información del producto, ¿sí? Bueno, sin más, creo yo, me queda es preguntarles si tienen alguna otra inquietud y haberles colaborado de alguna forma en un poquito más de conocimiento sobre lubricantes automotrices. Ya, listo. Sí, tenemos, bueno, el señor Isidro Ponce tiene levantada la mano para que, por favor, nos pueda indicar cuál es su consulta en vivo. Perdón. Ups, perdón. Sí, por favor, señor Sí. Isidro, para que active su micrófono si es que desea hacer la consulta en vivo. Buenas noches. Ya que tiene la mano levantada. Buenas noches. ¿Sí? Quería que nos ayude con la información sobre los kilometrajes recomendados, o sea, los kilometrajes según el tipo de aceite, los kilometrajes recomendados según el tipo de aceite. Hablemos el 1040 que veo que ustedes no tienen. En caso, vamos en lo que equipo pesado, lo que sea buses, busetas.
el 1040, que veo que no tienen. Veo que también tienen el Ursa Premium, el otro Ursa, el Ursa 40 y el Ursa 2560. ¿Qué kilometrajes son recomendables para esos aceites? Gracias. Gracias, muy amable. Es importante recordar que mencionamos que quienes indican la especificación que debe cumplir un aceite es el fabricante del equipo. Y entre otras especificaciones que están en el manual del equipo, del motor, del vehículo, está los intervalos de cambio. Los intervalos de cambio, al menos aceites para motor a diésel, no los dicta el fabricante del aceite, sino el fabricante del equipo. Les pongo un ejemplo muy práctico, muy sencillo, para que vean la diferencia al respecto. Ursa Premium TDX 15W40 en una camioneta que tiene 6.5 litros o 6 litros de capacidad, el fabricante recomienda el cambio a los 3.000 a 5.000 kilómetros. Nada más. El mismo aceite en un camión que tiene una capacidad de 5 galones, no 5 litros, o 6 galones, dependiendo, hay variantes de la capacidad del cárter, va a recomendar, en muchos casos, entre 8.000 a 10.000 kilómetros, usualmente. En un cabezal de una capacidad de 10 a 12 galones de cárter en el motor, el mismo aceite, el fabricante recomienda el cambio a los 10.000, 12.000 e inclusive 15.000 kilómetros. Entonces no se puede decir que un aceite dura X número de kilómetros únicamente. El mismo aceite sirve para diferentes intervalos de cambio, diferentes periodos de servicio, de acuerdo al volumen del cárter del motor y que ¿quién lo indica? El fabricante del vehículo, el fabricante del motor. No lo indica el fabricante del aceite. Por ello no podemos decir que el aceite es para tantos kilómetros, especialmente en los aceites para motor a diésel, ¿sí? Porque sirve para múltiples aplicaciones, múltiples tipos de intervalos. Inclusive en algunos casos de flotas grandes monitoreadas con análisis de aceite, el mismo aceite puede llegar hasta 15.000 kilómetros o más, ¿sí? Hoy en día la tendencia de los fabricantes de los aceites, de los motores, es a usar más tiempo el aceite. Porque en otros países el diésel es más limpio, más puro, con bajo azufre. En nuestro medio todavía no podemos llegar a eso. Países vecinos, como Perú, y cito el ejemplo de la viscosidad que el cliente mencionó, aceite 10W40, si bien es cierto no tenemos ese grado de viscosidad en la familia Ursa, pero dentro del portafolio de productos que tenemos en Conauto tenemos más de una marca, como podrán ver aquí en esta camiseta, Jaboline Ursa Motorex Chevron, y también tenemos la familia Repsol, que es de España. La viscosidad 10W40 es más preferida por motores de origen europeo. Un caso para citar es que en Perú los motores Scania al principio solo cambiaban los aceites a 10.000 o 20.000 kilómetros y han llegado hasta 30 o 35.000 kilómetros, pero con otro tipo de diésel, un diésel de muy bajo azufre. El mismo aceite en diferentes condiciones de trabajo y con diferentes combustibles. Todo depende de las condiciones de trabajo. No es el aceite el que solo se diseña para un kilometraje específico. Espero haber podido responder su pregunta. ¿Alguna otra inquietud? Listo. También tenemos al ingeniero Héctor Chinga, que desea hacer su consulta en vivo, por favor. Claro, cómo no. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Saludos, hermano. Sí, buenas noches. Tengo una inquietud más que todo. Lo que pasa es que actualmente hay una gran demanda de lo que son vehículos con sistemas LP, sistema de
de gas. ¿Existe algún tipo de aceite o tienen ya planificado sacar, o sea, por la marca más que todo en Jabolí? Porque sabemos que si aplicamos un aceite que no tiene una especificación para lo que es el GLP, ante la temperatura que genera este mismo tipo de combustión, hay fricción, ¿no? Hay bastante fricción. ¿Tienen algún tipo de, o sea, o lo están desarrollando o aún no? Ya. Muy buena pregunta. Gracias. Ya Jaboline, podemos decir que fue pionero en Ecuador en ese tema. Recuerdo que hace unos 15, quizás 20 años ya, tuvimos un producto llamado Jaboline Gas 20W50, cuando la viscosidad más vendida en el país era 20W50 para motores de gasolina. Esa tecnología de motores no era muy popular todavía el 10W30. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Entonces ya se formuló un producto para motores a gas y en realidad no tenía mucha diferencia entre el aceite para motor a gasolina. Con el pasar de los años, la mayoría de las formulaciones de los aceites permiten el uso tanto para motor a gasolina como para motor a gas. El mismo aceite que originalmente es para motor a gasolina. ¿Sí? O sea, un Jaboline como este, para motor a gasolina, puede ser usado en un motor a gas sin mayor problema mientras cumpla con la viscosidad y la especificación API recomendada por el fabricante del motor. ¿Sí? Al Buenas caballero noches, Ricardo tengo Vélez, una preguntita. Ah, para perdón. que nos ayude con una consulta en vivo. Sí, te escucho. Buenas noches. Por favor, estimado Ricardo Vélez, para que nos ayude activando su micrófono y haciendo la respectiva consulta. Ya, hola, buenas noches. Buenas Un noches. gusto saludar. Mi pregunta es, porque antes me topé justamente con un cliente que me estaba pidiendo un aceite que tenga mayor TBN y justamente es para un cabezal Mercedes-Benz. Ajá, un Ya. cabezal Mercedes-Benz que dice que le han recomendado un aceite que tenga mayor TBN. Yo le Ya. estaba explicando acerca perdón, le estaba Sí, explicando acerca del escucho. Motorex. Y luego le expliqué acerca de otro aceite que tiene 10 TBN. El Motorex me he dado cuenta que tiene 12. Creo que así es más o menos, sí, sí, 12 TBN. Entonces, Ya. ¿qué y cómo yo podría decirle al cliente que el Motorex y que tiene 12 TBN mejor, o cómo le podría yo explicar al cliente que le recomendaría mejor el de 12 TBN? Sí, gracias por la pregunta. Eh, el nivel de TBN es importante, pero no es el único termómetro del nivel de calidad. Eh, Dentro de las formulaciones de los aceites, el TBN alto también genera depósitos en las válvulas luego de que el aceite se quema. Hay una fracción del aceite que siempre se quema dentro del motor. Y eso es lo que se llama depósitos de ceniza. Mientras más alto TBN, más depósitos de ceniza se genera en el motor. La tendencia en los motores modernos es a reducir el TBN lo más posible. En países como el nuestro, en el que el azufre del diésel es todavía un poco alto, no se puede trabajar con TBNs tan bajos como se usan en Estados Unidos, Europa y Asia. Estamos hablando de TBNs de 7, de 8, no más, porque el diésel que ellos tienen se llama ULSD en siglas, que significa en inglés diésel de ultra bajo contenido de azufre, ultra low sulfur diesel. Mencionamos hace rato que nuestro diésel premium cumple con la norma de 500 partes por millón máximo.
pues el Ultra Sulfur Diesel habla de 100 partes por millón máximo. Ideal, 10 partes por millón. O sea, es una cosa increíblemente baja, una diferencia enorme con el diésel que tenemos acá. Entonces, TBNs altos, sí. No significa que más alto TBN me da una mayor protección. Lo importante es que ese TBN se comporte de una forma adecuada y dure en el tiempo, protegiendo el motor. Un aceite TBN 10 puede proteger mejor que un aceite TBN 11 si su formulación es de buena calidad. ¿Sí? Tenemos un abanico de productos que fluctúan entre TBN 9 punto algo, cerca del 10, hasta el 12. Hoy en día, porque nuestro medio automotriz todavía lo necesita. Es probable que aquí de 10 años estemos hablando de TBN 9 hacia abajo. No lo garantizo, pero es muy probable. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, buenas noches. Señor Oscar Enrique, Sí. para que haga la consulta en vivo. Hola. Me voy a quedar con él. Sí, ¿cómo Escucho. están? Muy Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta será la siguiente, muchas gracias. Si nosotros actualmente tenemos una gran variedad de aceites que no solo se cambian a los 5.000, sino también 10.000 y 15.000, lo que he logrado escuchar, sabemos que creo yo, ¿no? Que lo que dicen los fabricantes que a los 6 meses ya cumple su vida útil el aceite dentro del motor. Pero en algunos clientes les cuesta bastante llegar a esa fecha, digamos, ¿no? Incluso yo he tenido clientes que llegan el año y recién están cumpliendo 8.000 kilómetros, por ejemplo, pero ya pasó los 6 meses. ¿Qué se podría hacer de pronto en esos casos? Ya. Llegar a Solo los una 6 meses pregunta. primeros, Sí. llegar Quiero a hacer los una 6 meses consulta. ¿De qué estamos hablando? ¿Si vehículos a gasolina o a diésel? de manera general sería, o solo los vehículos a gasolina. Ok. Listo. Normalmente el aceite dentro del motor, si un vehículo es el famoso carro dominguero, que solo sale los domingos a pasear, a hacer las compras, y no es el carro de trabajo, perfectamente puede trabajar un año sin ningún problema. Esa sugerencia de cambiarla a los 6 meses no es una norma. No es una norma estricta que se debe cumplir a rajatabla. Si el vehículo está bien guardado en un garaje, lo prenden regularmente o lo usan regularmente, no debería haber ningún problema. Esto va más bien direccionado a aquellos vehículos de patios de carros o de bodegas de vehículos que están no abandonados, pero guardados por mucho tiempo y no los prenden regularmente. Entonces, por seguridad, se sugiere que a los 6 meses se cambie el aceite porque no es un vehículo de uso regular. Pero un vehículo de uso regular no tiene por qué ser cambiado el aceite a los 6 meses si no ha cumplido el kilometraje recomendado por el manual. Ya, listo. Ahora vamos con las consultas que se hicieron por el chat. Si es que alguna consulta ya usted la respondió con las preguntas en vivo, bueno, continuamos con la siguiente consulta, ¿no? Correcto. Dice, una consulta. Cuando se daña una válvula, ¿hace que esto consuma aceite? A ver, sí es posible. Cuando no ingresa debidamente el aire o lo contrario, no se sella adecuadamente la válvula, hay ingreso de componentes nocivos y el aceite se contamina. Al contaminarse se genera desgaste y al haber desgaste se genera consumo, pero no es una relación directa. Válvula dañada, consumo inmediato. No ocurre así, es un proceso. Perfecto. El tema de lubricantes semisintéticos. ¿Qué tan cierto es que normalmente se reemplaza cada 250 horas y hay aceites de 500 horas para motor diésel?
Bueno, eso vuelvo al tema anterior, reforzarlo un poco, ¿no? El aceite como tal no es solo para 250 horas o para 500 horas. Quizás lo sugieren de alguna forma para que el cliente sepa cada cuántas horas cambiar para su motor, pero no significa que el aceite como tal dura solamente esas horas, ¿sí? Sí es cierto que entre un aceite mineral, semisintético y sintético se espera un mejor desempeño, pero no necesariamente está regulado únicamente por las horas de servicio, porque un aceite mineral puede trabajar las mismas horas de servicio que un aceite semisintético e inclusive puede llegar a acercarse a las horas de servicio de un aceite sintético en nuestras condiciones, en nuestros intervalos de servicio. En otras partes del mundo ocurre de forma muy diferente. Para citarles un ejemplo, en España me contaron ya hace algunos años, quizás 15 años atrás, que es normal para ellos cambiar el aceite cada 30.000 kilómetros. Pero son otras condiciones de combustible, de carretera, de conductor y de regularización del mantenimiento, cumplir con todos los mantenimientos debidos. Entonces, todos esos factores colaboran para que un aceite en ese sitio, en ese país, sea cambiado cada 30.000 kilómetros. Les dicen cada 30.000 kilómetros o cada año como una regla general para los usuarios. Pero eso no significa que ese mismo aceite en Ecuador va a servir para 30.000 kilómetros en todos los vehículos, porque son otras condiciones y va a depender de lo que dice cada manual. Perfecto. Buenas noches. Hay otra consulta. Aquí en la costa, para un vehículo 2020 a gasolina, ¿sería bueno ponerle un aceite 0W20 o sería un 5W20? Si el manual no me exige un 0W20 como opción única, yo preferiría ir por el 5W20. Entre un 0W20 y un 5W20, siempre debo observar el segundo número, que en este caso es 20. Ambos son SAE 20 multígrados. La única diferencia relevante es que el 5W es la viscosidad del aceite a bajas temperaturas extremas, bajo 0 grados, hablemos a menos 30 grados, y el 0W20 es grado 0W a esa misma temperatura. Entonces, en climas fríos extremos, en inviernos crudos, es mejor un 0.20 que un 5.20. Pero en nuestro país nunca vamos a llegar a eso. En nuestro país, entre un 0.20 y un 5.20, puedo ir perfectamente con un 5.20 sin ningún problema. Salvo que en el manual me exijan un 0.20 por un tema de aprobación del fabricante. Eso es otra situación, de cumplimiento con una norma del fabricante. Listo. Otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el aceite GL4 y el GL5? Okay, muy buena pregunta. En las transmisiones automotrices, las dos clasificaciones GL4 y GL5, para la mayoría de los aceites de tecnología convencional que tenemos en nuestras marcas y muchas de las marcas de mercado, que son aditivos EP de extrema presión, significa EP, con compuestos de azufre y fósforo, para cumplir con la norma GL4 tiene una formulación. El paquete de aditivos EP tiene una cierta concentración. Para cumplir con la norma GL5, los fabricantes de aceites a nivel mundial tuvieron que incrementar la concentración del aditivo EP a un punto de prácticamente el doble. Aumentaron el 90% más de aditivo EP. Es decir, es más robusto en aditivo EP. Pero en este caso, más no siempre es mejor, porque para transmisiones que tienen elementos delicados como los sincronizadores de bronce u otras aleaciones de cobre, el exceso de aditivo que tiene un aceite GL5 corroe las partes metálicas de bronce o aleaciones de cobre. Y una transmisión
que no necesita GL5 sino GL4 puede ser gravemente afectada en el lapso de 6 meses, 9 meses o un año, y resulta que la caja de transmisiones se avería y pensamos que el aceite es malo o que la caja vino con algún defecto de fábrica, y resulta que hemos usado el aceite inadecuado, el que pensamos que era mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mi sugerencia siempre es usar los API GL4 para las transmisiones y los API GL5 para los diferenciales o coronas. Caja o transmisión GL4, corona o diferencial GL5. Es la forma más segura para evitar daños en las transmisiones. Listo, excelente. Ahora tenemos una consulta en vivo, el señor Hernán, ¿no? Para que nos ayude por favor con activando su micrófono y para que pueda escuchar Michelle su consulta. Sí, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ingeniero. Verá, mi pregunta es, he escuchado que dicen que el 80-90% del desgaste de los motores es en el primer arranque. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer para mejorar eso o alguna técnica o algún aditivo en especial para esos primeros arranques de la mañana principalmente? Correcto. Muy buena pregunta. Es cierto que los arranques en frío son los que contribuyen al desgaste en la mayoría de las operaciones del motor. Cuando ya arrancó, el resto de la operación es más estable. En el inicio es cuando le falta el lubricante. Lo mejor es usar la viscosidad correcta que le dice el manual y que sea un aceite multigrado. Si le pide un 10W30, pues usar el 10W30. Si yo uso una viscosidad mayor a la recomendada, ejemplo, el manual dice 10W30 y yo le pongo 15W40 por mejor hacer, porque creo que más viscoso es mejor, resulta que el 15W40 va a fluir más lentamente que el 10W30. Mientras menor sea la viscosidad del aceite, más rápido fluye. Pero tampoco puedo irme a un 5W20, grado 20, menor al 30, porque va a fluir más rápido, pero no va a ser la viscosidad correcta y no me va a dar la película, el grosor de la película suficiente, porque el fabricante recomienda un SAE 30. ¿De dónde sale esa cifra? Del diseño del motor. ¿En base a qué está escogido por parte del fabricante? En base a los espacios, las holguras que hay en los componentes internos del motor. Por eso debo tratar de usar la viscosidad más adecuada. Esa es la primera cosa más importante. Usar la viscosidad correcta y un multigrado. 2. Al arrancar en la mañana, no acelerar para calentar el motor. Simplemente darle arranque y dejarlo que se caliente solo. ¿Sí? Que el motor se caliente solo, no acelerar. En el momento que yo acelero, estoy en los primeros momentos acelerando en seco. El lubricante aún no lubricó todo el motor. Se demora unos cuantos segundos en lubricar todo el motor. Y si yo acelero, estoy forzando un trabajo inicial del motor con menos aceite del que debería tener. ¿Sí? Y finalmente, insisto mucho en no agregar aditivos, porque el aditivo no le va a mejorar la lubricación inicial en la mañana, el arranque en frío. Espero haber contestado su pregunta. Ingeniero, otra preguntita, ¿ya? No sé Claro si que es sí. factible. Verán, hoy en día en los mercados existen un sinnúmero de marcas y aditivos para esto de los primeros arranques. Ya sería eso, entonces, pura publicidad. Otra,
¿Qué hay de cierto? Verá, muchos fabricantes mandan, ¿no? Con una cierta, y me ha pasado a mí y en mi local también, ¿no? Vienen clientes y me dicen, el fabricante le dice un 1030 en el manual del carro, pero el cliente por bien hacer dice, no, vecino, yo póngame a mí un 530 para que trabaje mejor. ¿Es perjudicial o está bien? Sí, es muy buena pregunta. Recordemos siempre que entre los multígrados, para comparar las viscosidades, entre los dos números que observamos, 20W50, 5W30, el segundo número es el que me dice el grado de viscosidad. Este es un 30, SAE 30 multígrado y este es un SAE 50 multígrado. ¿De acuerdo? El segundo número es el que me dice el grado de viscosidad. El primero, que va con la W, es la viscosidad que tendría el aceite bajo 0 grados en temperaturas de invierno. W es winter en inglés, ¿sí? Entonces, entre un 530 y un 1030, ambos son 30. En realidad no hay una diferencia relevante para nuestro medio usar un 530 o un 1030, ¿sí? En algunos casos se prefiere un 530 porque cumple con alguna especificación muy particular del fabricante o algún diseño del motor, pero nuestro medio 1030 o 530 pues estaría muy bien. Gracias. Sí, las órdenes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podría hacer una preguntita? Claro que sí, por favor. Verá, más que todo yo trabajo en lo que es diésel. Nosotros ponemos el 15W40. Ok. Ya, hubo un clientito que él nos dice que ya tenía desgaste y le pusimos el 540. ¿Ese es más pesado? Ok, entre un 15W40 y un 5W40, ambos son 40. ¿Sí? Fíjense que el segundo número es el mismo. El que es distinto es el primero. La única diferencia importante entre esos dos viscosidades es que bajo 0 grados en el invierno que no tenemos aquí, el aceite 15 Se le fue el audio. Se le fue el audio. No se le escucha. Un momentito, ahí quizás. Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahí sí. Perfecto. Muchas gracias. Recapitulo rápidamente. Entre un 1540 y un 540, ambos son SAE 40 multígrados, ¿sí? El 1540 se comporta como un SAE 15, pero bajo 0 grados, que aquí no tenemos. Y el SAE 5W40 se comporta como un SAE 5 bajo 0 grados, que aquí no tenemos, ¿no? Entonces, ambos realmente son similares, son SAE 40 multígrados, con muy pequeñas diferencias de viscosidad a la temperatura ambiente, ¿sí? Podríamos decir que el 540 es un poquito menos viscoso que el 1540 a temperatura ambiente, pero nada más. Dentro del motor ambos son 40. ¿Y qué situación ocurrió con el cliente cuando le pusieron el 540? No, ninguna. El mismo recorrido. No golpeaba. El mismo sonido del motor. ¿Y en sintético o semisintético? ¿O mineral? Sintético. Sintético, correcto. Sí, la diferencia está en que para fabricar un aceite sintético para motor a diésel, que tiene un costo de producción más alto, la tendencia del fabricante del motor es preferir un aceite de menor viscosidad a temperatura baja.
porque en inviernos extremos en esos países yo necesito menos viscosidad para lubricar el motor. Y quien tolera las temperaturas más bajas es un aceite sintético, entonces por eso es un 5W40. Y no se usa mineral 5W40. El aceite mineral es 15W40. Y no se fabrica, o no mayormente no se comercializa aceite sintético 15W40 por la misma razón. He visto en el mercado uno que otro producto sintético 15W40. Respecto al criterio, no lo comparto, no tiene mucho sentido. El 15W40 mineral a lo mucho semisintético y el 5W40 sintético sí hace mucho sentido para cubrir con las especificaciones de los fabricantes. Sí, muchas gracias. ¿Entendido? A las órdenes. ¿Alguna otra inquietud? Sí, del señor Freddy Ayala. Sí. El señor Freddy Ayala me dicen que tiene otra inquietud. Muy Hola. buenas noches, Sí, ingeniero. buenas noches. Lo que pasa es que tengo una pregunta. En este tiempo está circulando bastante lo que es las redes sociales. Y en las redes sociales están diciendo que hay que colocar motor Flusher para poder cambiar a otra marca de aceite. Yo no le veo tan recomendable. ¿En qué afectaría colocar motor Flusher al motor? ¿Tiene consecuencias o no? No es una práctica obligatoria, mandatoria, el hacer el lavado de un motor al cambiar de marca. Normalmente en los aceites automotrices a lo largo de la historia, los fabricantes han procurado que sean altamente compatibles los paquetes aditivos entre sí para que cuando cambia el aceite del motor de una marca a otra, el remanente que siempre queda en el fondo del cárter no afecte a la nueva carga de aceite de una forma importante. Pero sí se sugiere que el primer intervalo de cambio con otra marca no sea muy extendido. Me explico, si cambian a los 10.000 u 8.000 normalmente en un motor de cierto tamaño importante, de algunos galones de capacidad, pues lo hagan a ese intervalo o menos y no a más kilometraje en el primer cambio. En el siguiente cambio sí que le pueden tratar de forma normal lo que diga el manual. En caso de que hubiera alguna situación con el remanente del aceite anterior. El flusher o el aceite de limpieza, dependiendo de qué marca sea, de qué origen sea, no sé, no conozco de qué estamos hablando exactamente, podría ser simplemente un aceite básico con una carga mínima de aditivos para que se coloque, se arranque el motor, opere unas pocas minutos o horas y luego se desecha, porque para eso sirve el flusher. En inglés flushing es limpieza, lavado, pasar un fluido a través de un ducto. Es un procedimiento de limpieza, de desecho. Entonces se pone un aceite de sacrificio de corta duración, no muy aditivado, no necesita ser muy aditivado, no va a durar mucho tiempo. Su función es recoger todos los remanentes, todas las impurezas que hayan quedado y dejar listo el motor para el nuevo aceite. Entonces debe tener la mínima cantidad de aditivación posible justamente para conseguir el objetivo, limpiar. Pero no es una práctica obligatoria. Se suele recomendar cuando ha habido una contaminación con agua, con combustible en cantidades importantes, un daño severo en el motor y quieren asegurarse de que arranque a trabajar con el nuevo aceite y esté completamente limpio, entonces es válido ese procedimiento. Muchas gracias por la información. Sí, a las órdenes.
consulta en vivo. Sí, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Una consulta. Patricio Llanes le saluda. Mucho gusto. Hay clientes que solo trabajan con un tipo de marcas para ponerle a su motor. Por ejemplo, hablemos de Jaboline 1030, ¿ya? Pero dadas las circunstancias, no hubo ese aceite o esa marca, pero hay otra. Pero hay una inquietud en vista de las normas que hay en cuanto a las especificaciones de cada producto. ¿Puede una viscosidad correcta, pero una norma equivocada dañar el sistema del motor en vista de que ahora los sistemas son modernos? Por ejemplo, un 1030 tiene su especificación que está para su motor, pero hay otra marca que tiene 1030, pero la norma es diferente. ¿Puede dañar el sistema del motor? Sí, buena pregunta. En realidad, en un cambio de aceite, en un intervalo de servicio, no va a haber un daño catastrófico. Con un aceite de un nivel inferior o ligeramente inferior. Recordemos las normas API para gasolina están en la SQ, pero en orden alfabético, a las anteriores SP, SN son muy buenas normas. Si el vehículo es moderno, va a preferir una especificación alta, pero seguramente en el manual le va a decir que permite el uso de un, o pide, o prefiere el uso de un SQ, por ejemplo, que es la máxima especificación vigente, pero permite también un SP o un SN. Entonces, usar un aceite de una especificación anterior no va a generar un daño permanente. En el caso de que tengan clientes que por A o B motivos económicos no pueden en ese momento costear el producto como Jaboline, que tiene un precio competitivo, pero en ocasiones pues no satisface el alcance del bolsillo momentáneamente. Recuerden que tenemos una gama de marcas, y entre ellas Motorex, que es marca propia de Conauto, elaborada con componentes básicos y aditivos de primer orden, y que sus asesores comerciales les podrán explicar muy más claramente, más ampliamente, pero les anticipo que son elaborados con tecnología de última generación, no son de la marca Texaco, Chevron, pero sí con los componentes del mismo origen. Entonces tengan la seguridad que pueden usar como alternativa en caso de situaciones muy puntuales, de buscar una opción dentro del portafolio Conauto que pueda satisfacer a su cliente. Muchas gracias, dinero. Y, por ejemplo, como detalle, por ejemplo, hay clientes también que, por ejemplo, sus vehículos utilizan galón 1 litro o galón 2 litros, ¿ya? Y en otro cambio que va a realizar, dice el cliente, no, yo tengo ahí medio litro que me sobró en el cambio anterior, pero es de otra marca y le coloca su vehículo. ¿Puede pasar algo o es algo habitual que se puede hacer? Bueno, que sea algo grave como tal, no creo que ocurra, pero no es una práctica recomendada. ¿Qué ocurre? Que el galón es de una marca y el litro es de otra. El rato que se mezcla, ya no es ni el uno ni el otro. ¿Qué fabricante se hace responsable por el desempeño del producto? ¿El del galón o el del litro? Sencillo, ninguno. Si casualmente hay un desperfecto mecánico que no tiene nada que ver con el aceite, pero el primer culpable siempre es el aceite, van a buscar al de la marca del galón y le va a decir, señor, usted mezcló con el de otra marca, yo no tengo nada que ver. Va a buscar al del litro y le va a decir, peor, le puso el galón de otro. No va a ser ni el uno ni el otro, va a ser un aceite mezclado, ¿sí? Eso como
de forma general, muy sencilla de explicar. Pero químicamente estoy mezclando cantidades importantes de un producto con otro. La incompatibilidad eventual entre ciertos aditivos puede presentarse en cantidades grandes. La compatibilidad entre el remanente del aceite anterior, que es una cantidad mínima, con el aceite nuevo que ingresa al motor, eso es otro tema, ahí no hay problema mayor. Pero mezclar cantidades ya mayores de un producto con otro no garantiza la compatibilidad entre ellos, entre los paquetes aditivos, porque son marcas distintas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por la explicación. A las órdenes. Una última consulta en vivo del Correcto. señor Gonzalo Quispe, ¿no? Y de ahí ya continuamos con la... Encantado, a las órdenes. ¿no? Igual cabe mencionar que todas las consultas van a ser respondidas a través de correo a todos los participantes, ¿sí? Correcto, listo. Por supuesto. Adelante, por favor. Buenas noches. Señor Gonzalo Quispe, para que nos ayude activando su micrófono. Entonces con la señorita Amadi, para que haga su consulta en vivo, por favor. Muchas gracias. Ahí, buenas noches. ¿El señor Quispe quizás? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. No sé si me escuchó la preguntita que le hice o... No, por favor repítala que no, estaba muteado el micrófono probablemente. Ya, está bien. Verá, yo tengo unos clienticos que tienen unos camiones. Pasa que yo les estaba poniendo el CK4. Ellos con este aceite estaban casi por los 8.000 a 9.000 kilómetros, pero siempre tenían un consumo de aceite. Ahora se les cambió a CI4, trabajan el mismo kilometraje y no les consume, no les baja el nivel del aceite. Entonces, ¿será que repercute en algo a futuro o está bien seguir poniendo el CI4 porque son camiones de carga que trabajan más del freno, o sea, el frenado de máquina es constante? Sí, bueno, entendería yo que desde el punto de vista técnico, realmente entre CK4 y CI4 no debería ser el motivo del cambio de consumo. Probablemente alguna otra situación en el manejo, en la forma de la carga que reciben los camiones, alguna otra situación, porque entre CI4 y CK4 el paquete aditivo lo que cambia en forma importante es en cumplir con características de protección antidesgaste, en mejorar la lubricidad del aceite, pero claro, tiene menor TBN, que no ayuda a la cantidad alta de azufre que tiene el diésel, ¿no? Si con el CI4 está trabajando mejor, pierda cuidado que en nuestro medio al menos un aceite CI4 todavía, por algunos años más, quizás unos 10 años más, probable, sea una excelente opción. Particularmente en un vehículo pequeño de 6.5 litros de capacidad, yo uso el CI4 desde hace muchos años, como mencioné anteriormente, ya tiene 490.000 kilómetros y sigue usando el CI4. Alguna vez probé, sí, el CK4 para ver cómo se desempeñaba y se desempeñaba de forma similar. Volví al CI4, que me da una mayor seguridad de protección ante cantidades de azufre importantes del diésel. Muchas gracias. Bien, a las órdenes. Listo, muchísimas gracias.
En honor al tiempo, eso han sido todas las consultas que hemos podido contestar. Todas, igual las que están en el chat, van a ser respondidas. Igual nos pueden enviar todas sus consultas y el señor Mitchell nos va a ayudar. ¿Sí? Listo, entonces le agradezco muchísimo por su tiempo. Entiendo que a esta hora pues todos estamos cansados de la jornada laboral y pues es un esfuerzo estar más de una hora, cercano a las 2 horas, pues escuchando hablar de lubricantes. Pero espero haber contribuido de alguna manera en mejorar un poco los conceptos y pues que puedan diferenciar entre unos y otros aceites y unas y otras aplicaciones, ¿no? Siempre estamos a las órdenes y por favor diríjanse con sus asesores comerciales para cualquier consulta. Ellos, si no lo pueden absorber, pues nos harán la consulta a nosotros acá en Conauto y siempre estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo y buenas noches.